El nombre del Señor siga siendo glorificado. Aleluya. Vamos a dar las luces. Gloria a tu nombre por siempre. Por siempre. Aleluya. Nos está visitando el Señor con su presencia como siempre. Amén. Déjenme que tome unos minutos de su tiempo porque necesito transmitirles un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para todos nosotros. Se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 35 y verso 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé a toda la familia de los recabitas y los llevé a la casa de Jehová. Pensé que me perdí. Ya estoy. Al aposento de los hijos de Anán, hijo de Ictalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas vosotros todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Amén. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Sucedió, no obstante, moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Amén. Amén. Amén a la palabra del Señor. Amén. Tomen asiento. Aleluya. Miren, este es el capítulo 35 del libro de Jeremías. En el capítulo 34 trata de la desobediencia del rey Sedequías y de todo el pueblo, y de las consecuencias de la desobediencia que tuvieron con Dios. Hay un contraste en el capítulo 34 que habla y pone de ejemplo la desobediencia de aquel que tenía que ser obediente, y el capítulo 35 habla de la desobediencia de los que no son. Miren, los recabitas no eran del pueblo de Israel, eran una tribu nómada que iban de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, porque recibieron el mandato de su padre Jonadab, que les dijo que ni ellos ni toda la descendencia de ellos tenían que hacer tales cosas que les he nombrado. No tenían que beber vino, no tenían que morar en tiendas, no tenían que sembrar, es decir, tenían que ir de lugar en lugar y no quedarse en un lugar, aposentados, y ser obedientes a ese mandato.
El capítulo 34 y el capítulo 35 no es cronología bíblica. Es decir, que del tiempo del rey Sedequías a lo que va en el capítulo 35, que habla sobre la obediencia de los recabitas, no es cronología, no va del capítulo 34 al capítulo 35, no es cronológico. El capítulo 35 se había cumplido tiempos antes, pero Dios en su mente le dice al escritor Jeremías que los ponga aquí para poner en relieve y exaltar y hacer diferencia sobre la desobediencia del rey Sedequías y de todo el pueblo de Israel, y poner en contraste la obediencia de los recabitas. No es cronología, pero sí que son ejemplos. Dios les está diciendo a los del pueblo, a los suyos, a su pueblo, les está poniendo como ejemplo a una tribu que no era pueblo. Los recabitas no eran pueblo. Los recabitas eran una tribu nómada, pero se habían quedado a vivir con los israelitas. Veo aquí, en estos dos capítulos, y déjenme que se los explique así, veo la decepción de Dios con su pueblo. Veo la decepción de Dios porque los que son se comportan como los que no son, y los que no son se comportan como que fueran. ¿Me están entendiendo ustedes? ¿Se acuerdan ustedes de aquel pasaje que les llama aquel fariseo a Jesús a cenar a su casa? Y dice la Biblia que entra una mujer con un frasco de alabastro, se arrodilla, se postra, empieza a derramar lágrimas. Con sus lágrimas, dice la Biblia, que lava los pies del Señor y con su cabello lo seca y derrama sobre él aquel perfume de alabastro. Este fariseo no se lo dice al Señor, pero lo piensa y dice: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que está arrodillada delante de él. El Señor le dice: Simón. Él le contesta: dime Señor, dime maestro. Le dice: si tú me hubieras hecho lo que esta mujer ha hecho lo que tú no has tenido que hacer y no lo has hecho. Cuando llegué a tu casa me tendrías que haber lavado los pies y tú no lo has hecho. ¿Sabe lo que estaba haciendo el Señor? Pone como ejemplo a aquella mujer que no era, para decirle al que quería ser cómo se tendría que haber comportado. ¿Y cuántas veces le decepcionamos al Señor como pueblo cuando nos comportamos como que no fuéramos? Y tiene que escoger al Señor los que no son para decirnos a los que somos cómo nos tendríamos que comportar. Amén. Aleluya. Aquí pone en exaltación el comportamiento de los recabitas. Y le dice al profeta Jeremías: ahora te voy a dar el ejemplo para que les digas al pueblo cómo se tendrían que haber comportado ellos. En obediencia. Llama a los recabitas, tráelos al aposento, mételes en una habitación y ofréceles a beber vino. Dice la Biblia que el profeta Jeremías los llama, los mete en ese lugar apartado, que no les estaba viendo nadie, pero fueron obedientes al mandato. No al mandato de Dios, al mandato de los viejos, que les dijeron generación por generación cómo se tendrían que comportar. En otras palabras, Jonadab le dijo a Recab cómo se tendrían que comportar para que los que no fueran de ellos, por medio de su comportamiento, vieran que ellos eran de la tribu de Recab. Aleluya. ¿Y cuántas veces quisiéramos nosotros comportarnos conforme Dios exige por medio de su palabra, y sin embargo fallamos en nuestro comportamiento?
en vez de ser obedientes, desobedecemos. Aleluya. Y esas son las consecuencias. Si nosotros vemos las consecuencias del capítulo 34 y de las bendiciones del capítulo 35 por medio de la obediencia de los que no son, nos daríamos cuenta que la desobediencia trae ruina a nuestra vida espiritual, pero que la obediencia trae bendición a nuestra vida. Por lo tanto, Iglesia del Señor, yo digo en esta tarde, nos conviene ser obedientes al Señor. ¿Cuántos quieren traer bendición a su casa, a sus vidas? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios y digan aleluya? Si quieres bendición de Dios, si quiero bendición de Dios para mi vida, no hay otra fórmula. Tenemos que ser obedientes al mandato de Dios. Aleluya. Los lleva al aposento que no los ve nadie y les da a ofrecer aquello que tenían por una negación de su padre, que no tenían que beber, y les pone tazas para que beban vino. Y ellos les dicen: no podemos beber vino. ¿Por qué? Porque nuestro padre y nuestro abuelo nos dejaron de generación en generación cómo nos tendríamos que comportar. De esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta manera. Y dicen: bueno, podrían haber pensado ellos: qué maldad si nos dan a ofrecer de beber vino que no nos ve nadie. Qué maldad si bebemos vino y desobedecemos a nuestro padre, pero qué maldad, vamos a quedar bien con ellos, porque los vamos a obedecer. Vamos a desobedecer a uno y a obedecer a otros. Y sin embargo, los que no eran del pueblo de Israel se comportaron como tendrían que comportarse, o haberse comportado los que eran pueblo de Dios. ¿Cuántas veces tiene que escoger Dios a lo que no es para decirle a los que somos cómo nos tendríamos que comportar? Veo a Dios decepcionado con su pueblo. Veo a Dios decepcionado, como que tiene una decepción, y el Señor se tiene que desahogar con alguien. ¿A ustedes no les ha pasado alguna vez que tienen un problema y van y lo cuentan a la persona de confianza, y solamente con contarlo, aunque no pongan solución, pero solamente con contarlo, ya como que hay un peso dentro de nosotros que se quita? Pues así veo yo al Señor. Dice el Señor: Jeremías, ¿podrá cambiar el etíope el color de su piel? No, Señor. El etíope son los negros. ¿Podrán cambiar el color de su piel? No, Señor. Va con su naturaleza. ¿Y podrá el leopardo mudar las manchas de su cuerpo? Tampoco, Señor. Pues así me temo, dice el Señor, que yo tampoco podré cambiar a este pueblo. Se han hecho desobedientes. Aleluya. Hay un pasaje en la Biblia que quiero leerles. Que nos enseña cuál es el modelo de obediencia para nosotros. Carta de los Filipenses, déjenlo. Carta a los Filipenses, capítulo 2 y verso 4 en adelante. La Biblia habla, San Pablo escoge al modelo perfecto que todos los cristianos tenemos que tener. El modelo perfecto de obediencia se llama Cristo. Amén. Aleluya. Y dice San Pablo: haya pues en vosotros este sentir que también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que esto es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda boca confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Aleluya. ¿Saben? Hay una escala
descendiente y una escala ascendente. La Biblia dice que Jesús se hizo, el cual siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y en esa condición se hizo siervo obediente. Está exaltando la obediencia de Jesús. Aleluya. Pregunto, ¿a quién tenía que obedecer Dios? ¿A quién tenía que obedecer Jesús? A Dios. Jesús, el Verbo, solamente estaba acostumbrado a dar órdenes, no a que se las dieran a Él. Y sin embargo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Tomó forma de hombre y hecho hombre se hizo siervo, pero no cualquier siervo, un siervo obediente. Lo pone como modelo a seguir. Y cuando lo ha puesto como modelo a seguir, dice la Biblia, verso 12: por tanto, amada iglesia del Señor, como siempre habéis obedecido, aleluya, como siempre habéis obedecido, no de vez en cuando, sino como siempre. Os pongo como ejemplo la obediencia de Cristo. Tomad vosotros también la obediencia de Jesucristo como ejemplo. Ahora les dice a la iglesia de los filipenses, como siempre. No de vez en cuando. No cuando a vosotros os venga bien. Como siempre. Aleluya. Cuando lo estoy pasando mal, obediencia. Cuando estoy bien, obediencia. Cuando tengo enfermedad, obediencia. Cuando estoy lleno de salud, obediencia. Como siempre habéis obedecido. No solamente en mi presencia, dice San Pablo. Ahora que ya no estoy, haceos, sed mucho más obedientes que cuando yo estaba con vosotros. Porque hay quienes obedecen solamente cuando los ve el ojo humano, pero se han olvidado que aquel que todo lo ve, aleluya, saben si somos obedientes o no somos obedientes. ¿Saben ustedes que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae ruina? Yo quiero ser obediente a la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren ser obedientes al mandato de Dios? Digan conmigo, aleluya. Aleluya. Y un poderoso gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben qué les estaba diciendo el apóstol San Pablo a la iglesia de los filipenses? Marcaos un estilo de vida por medio de la obediencia. Aleluya. Aleluya. Porque la obediencia implica quitarse a lo que uno le gusta, a lo que uno le llama, a lo que uno le tienta. Obediencia significa decir sí a Dios y decirle no al mundo. Aleluya. La obediencia significa decir sí a un mandamiento. Y la Biblia está llena de mandamientos que tenemos que obedecer. Y conforme a la capacidad de nuestra obediencia, así tendremos la bendición de Dios. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. No solamente la fe pone de relieve la Biblia, sino la obediencia también. Porque Abraham no conocía a Dios, no lo conocía. Y sin saber a dónde iba, por obediencia se fue. Por obediencia. Porque la obediencia y la fe van conjuntas. La fidelidad y la obediencia van en conjunto. Abraham, sal a la tierra que yo te voy a mostrar. No le dijo dónde le llevaba, pero obedeció. Aleluya. Les he leído el capítulo 35 hasta el verso 12 del libro de Jeremías. Y desde el capítulo 12 hasta el verso 19, Dios aparece como el educador de su pueblo. Aleluya. Me encantó esta palabra cuando la escuché. Dios aparece como el educador de su pueblo, porque
A veces, perdónenme, pierdo la educación. Me estoy refiriendo a términos espirituales. Aparece Dios en el verso desde el 12 hasta el 19 como el educador de su pueblo. ¿Saben lo que significa la palabra educar? Significa dirigir. Se habían desviado. Encaminar, habían perdido el camino. Y doctrinar, habían perdido el consejo de Dios. Por eso el Señor aparece y les dice cómo se tendrían que haber comportado. Y déjenme que les voy a leer todo lo que el Señor les dice en este capítulo 35, solamente para que tengamos conocimiento de cómo los doctrina el Señor y los corrige. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no aprenderéis a obedecer mis palabras. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han hecho hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y he enviado a los siervos para deciros cómo os tenéis que comportar, y no los habéis escuchado ni habéis puesto atención. Así aparece Dios como el educador de su pueblo, porque necesitamos que Dios nos eduque. Aleluya. Necesitamos la educación de Dios. La educación de Dios engendra obediencia. La educación de Dios engendra obediencia. Miren, la reina Vasti desobedece al rey Asuero. La manda a llamar y la reina Vasti desobedece y le dice que no quiere ir al banquete. Era su reina y desobedece. Se levantan los consejeros y los sabios del rey Asuero y les dice: ¿por qué no escogemos desde todo el pueblo a hermosas mujeres para adoctrinarlas y enseñarlas, para que sirvan como reinas contigo? Y dice la Biblia que esto le pareció bien al rey Asuero. Dice la Biblia que pasa el tiempo y que de entre las doncellas que habían escogido había una que se llamaba Esther. Esa Esther fue la que llegó a ser la reina porque el rey Asuero la escogió. Había sido adoctrinada y enseñada. Y dice la Biblia que Mardoqueo, que fue quien adoptó porque no tenía padres, dice la Biblia que Mardoqueo le enseñó a ser obediente y le dijo: no digas nunca a nadie que perteneces al pueblo de Israel. Dice la Biblia que la reina Esther fue obediente en ese mandamiento que Mardoqueo le enseñó, y dice que jamás descubrió que pertenecía al pueblo de Israel. Y dice la Biblia, Esther hacía lo que le decía Mardoqueo cuando él la educaba. Aleluya. Había pasado el tiempo, ya no estaba con Mardoqueo, pero tan bien la educó Mardoqueo a la reina Esther, que a pesar de que no estaba con él, ni Mardoqueo la veía, la reina Esther seguía siendo obediente. ¿Cómo? Dice la Biblia, como Mardoqueo la educó. Porque necesitamos que Dios nos eduque para que cuando queramos y perdamos el camino y la dirección que Dios nos ha trazado, nos acordemos de cómo Dios nos educó para saber comportarnos con educación a los ojos de Dios. Amén. Aleluya. La educación engendra obediencia. Yo no quiero que Dios escoja lo que no es para decirme a lo que es cómo me tengo que comportar. Yo quiero que Dios me escoja a mí, que soy lo que yo soy para Dios,
para decirle a los que no son: mira cómo se comportan, imita tú el comportamiento de ellos. Aleluya. Así tendría que ser con la iglesia. La iglesia tendría que tener la educación de Dios que engendra obediencia para decirle a los que no son que nosotros somos. Aleluya. Yo quiero que cuando me vean el que no es, me vean que yo estoy educado de una manera espiritual diferente. Hermanos, ustedes seguramente que si ustedes han escuchado testimonios de hombres que conforme a su comportamiento por mantenerse en obediencia han dado ejemplo a los que no son, y sin decir que son cristianos, los que no son se han dado cuenta de que son cristianos por medio de su comportamiento y su obediencia. Yo quiero eso en mi vida. Yo quiero ser obediente. Yo quiero que Dios, cuando tenga que escoger a alguien que no es para decirle quiénes son de verdad, que Dios me diga, les diga a ellos: este sí que es. Aleluya. Este es obediente. Pero no una obediencia verdadera, una obediencia a los ojos de Dios. Aleluya. Porque eso era el mandato que el apóstol San Pablo le dijo a la iglesia de los filipenses: como siempre habéis obedecido, no al apóstol, sino a Dios. Aleluya. Como siempre habéis obedecido. Aleluya. Iglesia del Señor, les voy a dejar con este consejo de la palabra. Este es el primer mensaje que predico en este año. Y quisiera que este mensaje abriera camino, una directriz a la iglesia. Que este mensaje calara hasta lo más profundo del corazón, para que nos enseñara en este 2024 cómo tenemos que ser obedientes, para decirle a los que no son que nosotros somos. ¿Cuántos son? Aleluya. ¿Cuántos son de Él? Puedes levantar tu mano conmigo, decirle para el Señor un poderoso gloria a Dios. Un aplauso para el Señor y que Dios bendiga su palabra.